hablando sobre lo que es permaneciendo en Cristo. Amén. Yo estaba, ok, Dios, ¿qué es lo que quieres que le hable a esta juventud, verdad? O aún, verdad, cada persona que se está sintonizando, amén. Porque yo sé que pues la palabra de Dios, ¿verdad? Está corriendo por todo el mundo, ¿verdad? Pero al igual, ¿verdad? Me gustaría compartir este versículo, amén, lo que es en Juan, ¿verdad? 15:4, que dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, sino que permanecéis en mí. Amén. Aún pues como les estaba diciendo, ¿verdad? Voy a estar hablando permaneciendo en Cristo, ¿verdad? Y es muy necesario en estos días, ¿verdad? Ya que pues sí, yo sé que pues la venida de Cristo, ¿verdad? Se está acercando, pues se ha mirado tantas cosas, ¿verdad? Que aún está escrito en la palabra, ¿verdad? Y pues yo sé que todos queremos permanecer en Él, ¿verdad? Yo sé que a veces tristemente muchas personas, ¿verdad? Se apartan del Señor porque no saben qué hacer para poder permanecer en el Señor, ¿verdad? Aún, ¿verdad? Me gustaría que usted en su hogar, ¿verdad? Pueda ahí meditar lo que es Juan 15 del 4 al 16, porque créanme, así como Dios, ¿verdad? Me habló personalmente a mí, créanme de que pues sí. Yo sé que pues así usted le puede seguir hablando a usted, ¿verdad? Ahí donde quiera que se encuentre. Aún, ¿verdad? Pues a usted se preguntará, ¿verdad? ¿Cómo puedo permanecer en Cristo, ¿verdad? Yo sé que muchas veces ahorita hay tantas cosas que se mira, ¿verdad? Pero créame de que pues es muy necesario, ¿verdad? Permanecer en Él. ¿Para qué? Pues para mejorar la vida que uno tiene, ¿verdad? Porque créame de que afuera, uno no encuentra nada, ¿verdad? Sino que en Cristo, cuando uno permanece en Él, créanme de que pues ahí, gloria a Dios, ¿verdad? Uno viene a encontrar esa felicidad, ese amor, todo lo que nos puede llenar en nuestro corazón, amén. Y verdad, pues aún le voy a estar dando lo que son 4 puntos, amén, de lo que personalmente, ¿verdad? A mí me ha podido ayudar, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder permanecer en el Señor. Amén, ¿verdad? Pero sí, aún, ¿verdad? Como le estaba diciendo, usted se preguntará, ¿cómo puedo permanecer en Cristo, verdad? Aún el primer punto, pues, créame de que como Dios me habló de estos 4 puntos en medio, es cierto, porque aún lo personal me ha ayudado y yo lo quiero compartir, ¿verdad? Para que esta generación pueda seguir permaneciendo en el Señor. Amén. Y el primer punto, ¿verdad? Que es, ¿cómo puedo permanecer en Cristo? Es por medio de la oración. ¿A qué me doy a entender con eso, verdad? Usted se dirá, ¿por qué la oración? Porque aún en la oración, ¿verdad? Lo que significa orar es cuando usted pasa tiempo con Dios a solas, ¿verdad? Cuando tú le hablas de tu vida personal, aunque Él ya nos conozca, ¿verdad? Y todo eso, pero créanos, ¿verdad? Créame, ¿verdad? De que pues sí, más que nada, uno necesita esa relación con Dios estable para seguir permaneciendo en Él. ¿Por qué? Porque pues aún, ¿verdad? Yo sé que a veces van a querer venir emociones, van a querer venir muchas cosas, pero créame, ¿verdad? De que pues por medio de la oración uno puede permanecer, ¿verdad? Porque a veces yo sé que si uno no está lleno de Dios, si uno no pasa ese tiempo a solas con Él, uno literalmente no es nada, ¿sí me entiende? Porque uno a veces se desespera, uno no sabe a qué hacer y todo eso, ¿verdad? Pero créame de que la oración es un punto bien clave. ¿Para qué? Para poder permanecer, porque en la oración que se hace es cuando uno está solas con Dios, pero al igual donde usted está teniendo, usted le está contando de su día, qué fue lo que de su día, aún cómo usted se siente, ¿verdad? Así mismo como un amigo, cuando usted, literalmente está con una amiga, un amigo, ¿verdad? O sea de la escuela, o sea de tal lugar, ¿verdad? Del trabajo, yo no sé, ¿verdad? Pero al igual, así como usted le cuenta, hey, yo me siento triste, yo me siento así, no sé qué emociones tengo, ¿verdad? Pero créanme de que es lo mismo con Dios. Yo sé que Dios nos conoce, aunque nuestros amigos no nos conozcan, Dios sí nos conoce, pero lo que Él quiere es que nosotros nos sigamos acercando más a Él, ¿verdad? Para poder permanecer, uno le tiene que contar a Dios qué es lo que uno siente. ¿Por qué? Porque así uno, ¿verdad? Puede vencer todos los, así en la oración Dios nos ayuda, ¿verdad? A vencer todas las emociones que no tienen que estar en nuestros corazones o aún pensamientos, ¿verdad? En la oración, uno se fortalece, ¿verdad? Uno ahí en la oración, aún me gustaría leer lo que es, ¿verdad? En Salmos 46, porque hago medios,
¿por qué nos dices tú, verdad? Sobre que por qué tenemos que ir delante de ti. Como le digo, Él nos fortalece. Aún como dice este versículo en Salmos 46, ¿verdad? Del 1, ¿verdad? Que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿verdad? Como dice este versículo, de que Él nos viene a fortalecer, ¿verdad? Y aún, ¿verdad? Otro versículo que me gustaba mucho, que estaba meditando, lo que es, ¿verdad? En Salmo 71, del 1 al adelante, ¿verdad? Cómo es de que un anciano le hizo una oración a Dios, pero habla mucho cómo es que él fue anciano, pero él se mantuvo desde su juventud. ¿Por qué? Porque él siempre le pedía en oración que lo fortaleciera, que pues lo cuidara, lo guardara, y así mismo como él hizo esa oración, créanme de que uno mismo la tiene, como él permaneció hasta su vejez, así uno mismo le diga a Dios, Dios, ven a fortalecerme, porque yo sé que muchas veces, ¿verdad? El cuerpo puede estar cansado, el espíritu puede estar cansado, uno se va a sentir desesperado, pero cuando uno entra, ¿verdad? En esa relación con Dios, tu vida literalmente está completa. ¿Por qué? Porque no estás vacío, sino que tu espíritu está lleno, pero al igual, ¿verdad? Tu carne, al igual, tú te sientes bien, te sientes alegre, ¿verdad? Por eso es muy necesario la oración, para siempre mantener esa relación con Él, porque aun si uno pierde esa relación con Dios, es decir, de que tú ya no estás interesado en las cosas de Dios, tú te estás desapartando, tú le estás diciendo, ¿sabes qué, Dios? No, yo voy a preferir mis amistades, voy a preferir el cansancio, que el cansancio yo sé que a veces nos puede ganar, ¿verdad? Y todo eso, pero que no pase, sino que literalmente Dios sea, ¿verdad? Donde usted, diga, Dios, tan siquiera voy a orar unos 20 minutos si usted está muy cansado, pero al igual mantenga esa relación con Dios, ya que es lo más importante, porque créanme de que pues sí, ahí cuando uno se siente cansado, Dios viene a traer esas fuerzas, ¿verdad? Y uno mismo lo ha experimentado, y créanme de que pues sí, al igual donde Dios siempre está escuchando cómo nosotros nos sentimos, ¿verdad? Al igual interiormente, ¿verdad? Cómo uno se siente, si uno se siente triste, se siente enojado, se siente estresado, Dios está para consolarlo, ¿verdad? Y créanme de que al igual, yo no más se lo estoy diciendo, sino que literalmente uno le ha ayudado en lo personal. Porque aún créanme de que una vez sí le dije a Dios, le dije, Dios, realmente tú, si me estás escuchando mi oración, porque a veces yo sé que uno va a menguar, uno va a dudar y todo eso, va a decir, Señor, ¿será que tú se me estás escuchando? Porque no miro que fuerzas y todo eso, y a veces el enemigo va a querer venir a poner esos pensamientos. ¿Para qué? Para que uno deje de orar, ¿sí me entiende? Y créanme de que uno no tiene que dejar de orar, porque esa es la arma que nos mantiene firmes delante de Dios, ¿verdad? A lo personal, una experiencia que yo tuve, literalmente un sueño, literalmente Dios, yo no miré a Dios, sino que nada más miré como una luz blanca, pero al igual como Él extendía sus brazos, y que pues Él me puso en su hombro, y que yo lloraba, le decía, amén, Dios. Literalmente tú sí me estás escuchando, porque aún Él me dijo, dime todo lo que tú me dices en la oración. Y créanme de que yo comencé ahí a expresar todo lo que yo sentía, literalmente todo lo que yo le iba dicho en la oración de antes. Literalmente en esa noche que yo tuve ese sueño, yo me quedé Dios, me levanté llorando, le dije, ok, Dios, es cierto de que tú escuchas cada oración, amén. Y al igual, ¿verdad? Pues como le digo, eso nos ayuda a vencer esos pensamientos, cada emoción que quiera venir, eso nos ayuda a poder vencer a través de la oración, amén. Y todo eso, aún me gustaría, ¿verdad? A darle el otro punto, ¿verdad? Que es el otro punto para poder permanecer en Cristo, es a través de ayunar, ¿verdad? Y todo eso. Usted se preguntará cómo ayunar y todo eso. Y yo sé que a veces, muchas veces va a decir, ok, ayunar es dejar de comer, y ya no, sino que el ayuno, ¿verdad? Es un día donde tú estás apartando para Dios, ¿verdad? Donde tú estás dándolo como sacrificio para Dios. Aquí me doy a entender, donde tú apartas ese día para estar a solas con Dios, ¿verdad? Pues para ahí pasar tiempo con Él.
y todo eso. Y créanme de que el ayuno literalmente nos ayuda demasiado. Y usted se le preguntará por qué. Y también porque nos ayuda, ¿verdad? Para que nuestro espíritu se fortalezca, que me doy a entender. Al igual como la oración, como el ayuno, literalmente, ¿qué es lo que se hace en un ayuno? En un ayuno lo que se hace, ok, tú estás apartando ese día para Dios, donde tú te encierras, dejas el teléfono a un lado, ¿verdad? Y al igual donde tú estás con la palabra de Dios, ¿verdad? Donde tú estás orando con Él, ahí en su presencia. Y lo que tú estás haciendo en un ayuno es acercándote más a Dios. Un ayuno nos ayuda a acercarnos más a Dios, ¿verdad? Pero al igual fortalece nuestro espíritu. ¿Para qué? Al igual como un ejemplo grande que tenemos, ¿verdad? Como Jesús, ¿verdad? Ayunó día y noche, 40 días y 40 noches, ¿verdad? Y literalmente... ¿cómo fue de que pues sí, cuando él fue al desierto, fue mandado al desierto, ¿verdad? Literalmente como él venció a la tentación, y también eso nos ayuda el ayuno, ¿verdad? Lo que nos ayuda al ayuno es a poder vencer esas tentaciones. Por eso nos fortalece el espíritu, para que cuando quieran venir las tentaciones de parte del enemigo, porque el enemigo es bien astuto, él sabe dónde entrar en tus debilidades y todo eso, y cuando él sabe tu punto débil, él te va a tratar de traer esa tentación. Pero cuando tú estás lleno de Dios a través de la oración y a través de ese ayuno que tú hiciste, y tu espíritu está fortalecido, cuando quieran venir las tentaciones no vas a poder caer. ¿Por qué? Porque literalmente tú estás lleno de Dios, tienes esa cobertura de Dios que te hace seguir permaneciendo en Él, ¿verdad? Y aunque vengan las tentaciones, vengan muchas cosas, literalmente la cosa que quiera venir no va a poder. ¿Por qué? Literalmente porque estás lleno de Dios, ¿sí me entiendes? Tienes ese temor de Dios, y cada vez y a la hora que vas a querer, ¿verdad?, caer y todo eso, no vas a poder. ¿Por qué? Porque estás tan lleno de la presencia de Dios, de la cobertura que Él pone, ¿verdad?, a través de lo que es de la oración y todo eso, ¿verdad? Así mismo, y cada cosa terrenal que va a querer venir, uno va a estar no, ¿sí me entiende? Y al igual, ¿verdad?, cada tentación que va a querer venir y todo eso, usted le va a decir no, ¿verdad? Porque usted está tan lleno de Dios, aún, ¿verdad? Como si usted no sabe qué es el ayuno, aún como está en Isaías 58 del 1 al 12, ahí habla sobre el verdadero ayuno. Y créame de que aún yo se lo dejo, ¿verdad?, de tarea ahí para que lo puedan meditar. Y créame de que es algo tan importante en nuestras vidas. Como le digo, ese ayuno es un sacrificio donde uno hace delante de Dios. ¿Para qué? Para poder permanecer, ¿verdad? Y todo eso como nos más que nada, ¿verdad?, llena nuestro espíritu y nos ayuda a vencer esas tentaciones, ¿verdad? Al igual, lea la palabra, lo que es en Mateo 4 del 1 al 11, ¿verdad? Ya que habla mucho de la vida de Jesús, aún de cuando Él ayunó, ¿verdad? Y cómo Él fue tentado y todo eso, pero cómo Él lo venció, ¿verdad? Así mismo uno, ¿verdad? Así como el tremendo ejemplo que tenemos, literalmente cómo Él venció, ¿verdad?, al enemigo, cómo vinieron esas tentaciones, cuando el enemigo le dijo, hey, convierte la piedra que estaba ahí, ¿verdad?, en un pan. Literalmente el enemigo se estaba tratando de darle esa tentación. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba en ayuno, ¿verdad? Y literalmente Jesús no cayó. ¿Por qué? Porque la palabra tras palabra, literalmente Dios le hablaba, así, ¿me entiende? Y todo eso. Pero créame de que así mismo, ¿verdad?, como Dios, Él lo venció, Jesús venció y todo eso, así mismo nos puede ayudar a nosotros a través del ayuno, ¿verdad? Y al igual, ¿verdad?, otro punto aunque voy a estar dando, ¿verdad?, es siguiendo su palabra, ¿verdad?, su mandamiento. Y créanme de que pues sí, a lo personal a mí me hablaba mucho porque Dios, cómo permanecer en tu palabra y todo eso, ¿verdad? Aún hay versículos que nos hablan nosotros los jóvenes, al igual a las personas que se están sintonizando, ¿verdad? Y todo eso, aún me gustaría leer lo que es, ¿verdad?, en Juan 8:31, ¿verdad? Porque I was okay, man, Dios, cómo tú es que hablas, ¿verdad? Y cómo es que tú nos ayudas a permanecer. Ya es también decisión de nosotros si queremos seguir permaneciendo en Dios, porque solución para permanecer en Él, hay muchas, pero ahí es donde uno tiene que tomar esa importancia.
y todo eso, ¿verdad? Aún aquí como dice en Juan, ¿verdad? 8:31, y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, dice: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Aún como dice este versículo en Juan 8:31, y como Jesús fue que le dijo a los judíos que si permanecían en la palabra de él, realmente se iban a llamar discípulos. ¿A qué me doy a entender con esto? De que literalmente si uno, ¿verdad?, camina conforme la voluntad de Dios, conforme la palabra de él, literalmente uno va a poder permanecer, porque uno no está caminando, ¿verdad?, a nuestro parecer, no, sino que realmente, ¿verdad?, uno está caminando conforme la palabra de Dios, como él habla en su palabra. Por eso es muy necesario los mandamientos, ¿verdad?, los 10 mandamientos que están, literalmente eso nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, a seguir permaneciendo, para seguir viviendo como Jesús, ¿verdad? Y todo eso, para más que nada no ser más que él y todo eso, no, sino que literalmente disfrutar bien la vida, ¿verdad? No para perdernos afuera y todo eso, no, sino que literalmente lo que Dios quiere es que nosotros permanezcamos en él, para que ya las cosas de afuera ya no nos sigan dañando y todo eso, porque créanme de que pues a lo personal, a mí afuera nada me llenó, ¿verdad? Literalmente yo pasé por depresión, pasaba por muchas cosas, y créanme de que cuando yo vine en Cristo y todo eso, ¿verdad?, comencé a dejar que Dios viniera a entrar a mi corazón, a mi vida, y comencé a seguir conforme él decía, ¿verdad?, en su palabra, que lo obedezcamos y todo eso. Créanme de que así mismo en lo personal, uno literalmente ha podido permanecer a través de cada cosa, a través de la oración. Si cuando uno nos dicen, hey, ve a orar y todo eso, créanme de que eso nos ha ayudado para que el espíritu se fortalezca cuando uno ayuna. Créanos de que pues eso nos ayuda demasiado, ¿verdad? Y créanme, seguir la palabra de Dios también nos ayuda a poder permanecer. Y aún otro versículo, ¿verdad?, que está aún en Salmos, que habla a la juventud, lo que es Salmo 119, de que habla, ¿verdad? Y me gusta mucho porque habla en medios, y es cierto como tú hablas a la juventud, ¿verdad? Lo que es en Salmo 119, del 9 al 11, amén, cómo es que habla este versículo sobre a la juventud, ¿verdad? Cómo podemos nosotros permanecer en los caminos de Jesús. Y como dice aquí, ¿verdad? Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿verdad? Como dice este versículo, y es bien cierto, aún nos habla como jóvenes, ¿verdad? Cómo nosotros podemos permanecer en los caminos de Cristo, guardando la palabra de Dios, siguiendo los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y aún Dios, literalmente aquí hay palabra, ¿verdad? Donde nosotros sigamos meditando aún la palabra, donde sea siempre la palabra, que siempre nos sea guiando, ¿verdad?, para seguir permaneciendo en los caminos de Dios. Y créanme, como en lo personal, ¿verdad?, a mí me ha ayudado y todo eso. Créanme de que así mismo, si usted sigue los caminos de Cristo y todo eso, créanme de que pues así mismo Dios le va a ayudar a seguir permaneciendo, ¿verdad? Aunque va a querer venir la frustración, va a querer venir muchas cosas, pero cuando uno va conforme la palabra de Dios, uno camina conforme su voluntad de él, literalmente uno va, ok, Dios, dame esa sabiduría para yo poder vencer tal cosa y tal cosa, amén. Y todo eso, y por eso le digo, hay que seguir, ¿verdad?, lo que es los pasos de Jesús, ¿verdad? Más que nada caminar con él y todo eso, seguir la palabra del Señor, amén. Así como le dijo a los judíos, y realmente ellos seguían conforme su voluntad, conforme su palabra, ¿verdad? Y todo eso, ellos iban a ser discípulos. Y así mismo se mira, si uno camina conforme la voluntad de Dios, eso da a entender, ¿verdad?, de que uno realmente es hijo de él, ¿verdad? De que uno realmente está permaneciendo por amor a Cristo, ¿verdad? Y aunque vengan cualquier cosa, cualquier prueba y todo eso, lucha y todo eso, créame de que pues así mismo Dios, ¿verdad?, se viene a glorificar y todo eso en lo personal, ¿verdad? A mí como Dios
literalmente, como le digo, Dios me habló por medio de este punto mucho, porque Dios, es cierto, vivir conforme tú quieres, no como uno quiera, ¿verdad? Porque créanme de que cuando uno quiere hacer las cosas por su propia fuerza, literalmente, todas las cosas no salen mal, ¿verdad? Pero cuando uno camina conforme la voluntad de Dios, conforme su palabra y todo eso, ¿verdad? Todo nos sale bien, ¿verdad? Y todo eso, y créanme, como le digo, joven o jovencita que me está escuchando, ¿verdad? Camine conforme la voluntad de Dios, como dice en su palabra, porque ahí realmente nos da a entender, ¿verdad? Así como Dios literalmente aquí está mirándonos y todo eso y dice, hey, ella está caminando conforme mi voluntad, él también está caminando conforme a mi voluntad y todo eso, ¿sí me entiende? Literalmente que no nos ganen, ¿verdad? Las emociones o cualquier cosa, no, sino que literalmente sea Dios gobernando nuestras vidas, amén, donde literalmente que se refleje que nosotros realmente somos hijos de Dios, donde quiera que vayamos, que realmente se mire de que somos esos hijos de Dios, esos discípulos de Dios, amén, y todo eso, ¿verdad? Ya al igual, otro punto que tenía aquí, ¿verdad? Que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y usted se preguntará, ¿cómo amar a Dios sobre todas las cosas? Al igual es poniendo a Dios en primer lugar, ¿verdad? Al igual usted se preguntará por qué, porque eso me ayudará a permanecer en el Señor. Y más que nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque literalmente si viene tal vez otra cosa que viene a gobernar ese primer lugar en nuestros corazones, créanme de que pues eso no nos va a ayudar a nada, ¿verdad? Pero cuando tenemos a Cristo en primer lugar en nuestros corazones, cualquier cosa que uno va a querer hacer, literalmente uno va a permanecer en el Señor, ¿verdad? Literalmente eso nos va a ayudar a permanecer en Él, ¿verdad? Más que nada hacer las cosas, ¿verdad? Primeramente para Dios, donde Él sea gobernando nuestro primer lugar en nuestros corazones y todo eso, ¿verdad? Que no hayan cosas de afuera, ¿verdad? Que haya tal vez algún muchacho, alguna muchacha, o yo no sé, ¿verdad? Cualquier cosa que quiera venir a su corazón, que quiera venir a arrancar ese primer lugar que sea Dios primer lugar en su corazón, créame que no lo permita, porque créame de que eso es lo que le hace alejar de Dios. Aun si usted prefiere las amistades, eso te hace alejar de Dios. Las malas amistades te alejan de las cosas de Dios, porque se burlan de ti, dicen, hey, ¿tú por qué estás haciendo? ¿Por qué estás ahí acercándote a Dios? ¿O por qué estás haciendo esto y lo otro? Pero créame de que cuando uno se aparta de las cosas de afuera y uno pone a Dios en primer lugar, todo le comienza a salir bien y todo eso, ¿verdad? Aún como dice aquí lo que es en Marcos, ¿verdad? 12:30, que dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza, amén, y que este es el principal mandamiento, este es otro mandamiento, ¿verdad? Que Dios nos viene a hablar, ¿verdad? De que más que nada amar al Señor, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, que Él siempre sea ese primer lugar en nuestro corazón, y créame de que pues sí, más que nada, si uno pone al Señor en primer lugar y todo eso, todas las cosas nos van a salir bien, porque aquí dicen sus mandamientos, porque uno está siguiendo la palabra del Señor, así como dicen los mandamientos y todo eso, porque uno está caminando bajo la palabra del Señor. Pero como les digo, mantener siempre, ¿verdad? Dios, que sea ese primer lugar en nuestros corazones para poder permanecer en Él, y que cualquier cosa que quiera venir a nuestras vidas, a nuestros corazones, que eso no venga a corromper a nuestros corazones, amén. Y por eso le digo, cada cosa, estos puntos que pues les estuve compartiendo, ¿verdad? Me han ayudado para poder permanecer en los caminos de Dios y en lo personal, así como me ayudó la oración y me sigue ayudando para seguir permaneciendo en Cristo, porque lo que yo le digo a Dios, Dios, yo quiero permanecer hasta cuando tú vengas, ¿verdad? Y todo eso, hasta cuando tú me lleves, yo quiero permanecer. Y estos 4 puntos, créanme que le va a ayudar demasiado, ¿verdad? A poder permanecer en el Señor, por medio de la oración, aparte esos días, ¿verdad? Al igual para ayunar, ¿verdad? Tan siquiera un sábado, cuando no tenga escuela, cuando no trabaje, aparte ese día para el Señor, al igual, ¿verdad? Camine conforme la palabra del Señor, donde usted no camine conforme su voluntad como de uno propio, no, sino que conforme de la palabra de Dios, amén. Y al igual donde siempre Dios sea ese primer lugar en su corazón. ¿Para qué? Para que usted pueda seguir permaneciendo y que las cosas de afuera, aunque quieran venir a tomar ventaja en su corazón,
donde no lo permita, ¿verdad? Porque literalmente cuando uno tiene a Cristo en primer lugar, ¿verdad? Y todo eso, las cosas de afuera no van a caber en nuestros corazones, amén. Pero al igual, ¿verdad? Espero que esta palabra, ¿verdad?, les haya edificado, al igual como me edificó a mí. Créanme de que pues Dios me estuvo hablando y lo único que Dios quiere, ¿verdad?, es que podamos permanecer más que este año, ¿verdad? Es un año nuevo, 2025, ¿verdad?, donde Dios quiere pues que más que nada permanezcamos en Él, ¿verdad?, siendo fieles también delante de Dios y todo eso, ¿verdad? Pero créanme, manténgase delante de Dios, bien y todo eso, donde cualquier cosa, yo sé que van a querer venir muchos pensamientos de que, hey, tú no puedes, o muchas cosas, ¿verdad? Pero que eso no gane ventaja, sino que al igual estas son armas que nos pueden ayudar para poder vencer las cosas de afuera, amén. Pero como les digo, espero que haya sido de tremenda bendición para cada uno de los que me estuvieron escuchando, amén. Pero que Dios les bendiga, bendiciones.